Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, seguim a Lliure Directe i anem a començar amb el divendres de tertúlia, l'últim divendres de tertúlia de 2023 amb els que se volien anar de festa la setmana passada però no es deixaren. Anem a veure perquè pareix ser que tenim així algun problema nosaltres. Ara pareix que ja m'escoltaran millor. Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora casi completamente. Exactamente. Estaba riñendo yo a Versus antes de entrar y tenía yo por aquí algo mal también. Decía yo, divendres de tertulia, último del año, con los dos que se me querían escaquear y no lo han conseguido. Versus Eseruma Basic, buen día. Pero si yo soy... Perdón, yo soy funcionari, com vaig escaquejar-me? Bueno. I m'has llevat dels moscosos i tot. Sí, ya no hi ha res que valga. Y Antonio Pérez Collado, CGT y Ateneo Libertario al Margen. Buen día, buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Y ya estamos acabando el año. Sí. No podíamos fallar el último programa. No. Alguien tenía que venir. Doncs anem a començar la tertúlia, en la que habitualment el que fem és dedicar a fer un repàs del que han sigut les informacions, els temes de l'any, però que ho farem si ens dona temps, però tenim algun tema més que jo crec que hem de tractar i de dir. Per exemple, avui començàvem este espai d'entrevistes del Lliure Directe a Ràdio Clara parlant amb companyes d'antimilitarista MOC de València, concretament amb Anna Fornés, que ens contava, ens explicava el que va ocórrer ahir amb aquesta detenció de dos de les antimilitaristes que varen participar en aquesta acció del tanc rosa de Despot-Jove, que varen ser detingudes i posades en llibertat ahir amb càrrecs. És un dels temes que volíem parlar avui. Al voltant d'això, què podem dir? Què decimos? Antonio, comienza tú. Bueno, pues comienzo yo. Bueno, yo creo que todos nos hemos enterado porque ha sido una de las noticias de estas Navidades, ¿no? La verdad es que han conseguido darle una difusión que ni los más optimistas podían esperar, ¿no? O podíamos, porque yo también estoy totalmente de acuerdo con esta acción. En otras ocasiones sí que me he acercado por allí, por la feria de muestras, hemos estado allí fuera con la pancarta. Este año no he ido, pero sí que ha habido algún compañero también de CGT. Y bueno, yo creo que ha sido una acción muy interesante y que además tocaba hacerlo, porque en las épocas en que yo me acercaba por allí era todavía cuando estaba el anterior gobierno municipal y autonómico, que era, pues, digamos, más progresista, ¿no? Y nunca se había conseguido que el ejército dejara de estar presente, pero sí que se conseguía amortiguar un poco, aminorar el impacto, no llevar tanques ni llevar armas. Venía la UME, que venían en plan de que eran para ayudar en rescates, en inundaciones y cosas de estas, que bueno, era una forma de camuflarlo. Tampoco fueron muy valientes los del gobierno progresista y seguían invitando al ejército, pero le ponían esas condiciones. Sin embargo, con estos que están ahora, ya se han quitado la careta y bueno, había armas, había tanque, y estamos hablando de un espacio para la infancia, para la adolescencia, donde a los niños y a las niñas no hay que enseñarles el juego de la guerra. Bastante guerra estamos viendo ya en los telediarios, ¿no? Y estamos sufriendo. Entonces, yo creo que el movimiento tanto de Valencia por la Paz como el MOC, pues estaban en su derecho de hacer una protesta que es absolutamente pacífica, que se trata de unas pancartas, de partir unas octavillas y luego simbólicamente, bueno, pues como todos habéis visto, echaron pintura rosa en sus mismos trajes que llevaban o vestimenta y también sobre el tanque. Pero bueno, es un acto simbólico, como digo, que no supone que el tanque se vaya a estropear, ojalá se hubiera estropeado, ni que vaya a suponer un gran deterioro. Pero claro, el gobierno municipal ha actuado, porque los que identificaron a los antimilitaristas no era la Policía Nacional, era la Policía Municipal, y además la alcaldesa ya anunció que iba a ir a por todas y que lo iban a pagar y tal, y entonces a raíz de eso sí que ha planteado ya la denuncia y sí que ha sido ya la Policía Nacional la que los detuvo, pero por la actuación de la abogada, que evidentemente no había ningún peligro con estas dos personas, pues han sido puestos en libertad. El problema es que hay cargos y van a ir a por ellos, ¿no? Y ya está la prensa conservadora, pues, insistiendo es que es una ofensa a las instituciones del Estado, es un ataque, bueno, unas acusaciones absurdas. Y yo entiendo que
por parte de toda la gente que estamos por el pacifismo y por la solidaridad, pues habrá que estar ahí y apoyar a estos compañeros para lo que pueda venir, que imagino que será alguna multa y ya veremos lo cuantiosa que es, porque estos van a tope. Así que todo nuestro apoyo a los compañeros que han participado y que han realizado esta acción tan ejemplar, y ánimo y solidaridad con ellos. Sí, los cargos con los que se le imputan, lo comentan los compañeros también en la nota de prensa que han sacado esta mañana y que tienen, por ejemplo, en la misma web de MOC Valencia, mocvalencia.org, injurias a las Fuerzas Armadas, delitos contra las instituciones del Estado y daños. Lo de los daños resulta curioso, nos lo decía y algunos lo decía también por redes. Si han dañado el tanque con pintura rosa ecológica al agua, pues vaya tanque de combate también, ¿no? Que cuando dicen que está preparado para recibir impactos. Eso cualquier recluta de una semana puede limpiarlo perfectamente. No hay ningún problema. De hecho, lo que nos contaban las compañeras es que de hecho se limpió enseguida, o sea que no. Claro. Era una acción simbólica lo que pretendían las compañeras. Versus. Hola, bon dia a tots. No sé si se m'escolta bé. Sí? Perfectament. Vale, ara sí, ara tinc la distància i tot. Es que esto es divertido porque, aparte de que la acción a mí me pareció bellísima y muy, con mucha alegría, ¿no? En contra de la... Yo creo que la imagen que se dio a los niños fue de contraponer la belleza, lo bonito, lo divertido, lo agradable frente a lo tosco, lo desagradable, lo violento, lo agresivo y lo rudo, sin más, lo rudo innecesario. Y para mí, exitazo y todo un ejemplo, ¿no? Pero claro, estamos en un momento histórico en el que Futuro Vegetal tiene gente que puede ir 2 años a la cárcel por lo de el Congreso, no, eso fueron los científicos que expandieron también en la puerta del Congreso pintura, es decir, hay una serie de encadenamientos sobre la protesta, que además siendo protestas que evidentemente no manejan ninguna violencia, y esto es un poco el residuo de lo que le pasó a los titiriteros, de lo que ha pasado con los raperos, de la gente que está en la cárcel aún por estas acciones o por manifestar determinadas posturas, y bueno, pues esto implica que somos un Estado represor. Evidentemente, aquí no caben otros juicios. Estamos hablando de que en la supuesta aplicación de una legalidad podemos convertir a gente que está más cercana a la patafísica. Y bueno, pues os invito a que veáis en qué consiste la patafísica. Están más cercanos a la patafísica. Bueno, la patafísica son estas acciones que cuando están en una hilera los soldados o los policías y tal, pues aparece la gente haciendo parodia, desfilando como payasos, en fin. Esto como acciones, luego como planteamiento y como pensamiento filosófico tiene otro contenido. Pero bueno, sus acciones son de este calado, ¿no? Y bueno, sorprende que tengamos todavía en una Europa, bueno, no sorprende, tenemos una Europa en la cual pues todo el tema del sistema represivo pues está en franca escalada, desafortunadamente, porque lo que se esperaría en el siglo XXI es una vinculación cada vez mayor hacia todas las opciones que tanto defienden con la pátina de democracia, ¿no? A mí se me hace difícil entender qué es lo que está pasando si lo que la sociedad reclama es paz, cosas que nos acerquen a todos, que hagamos un mundo colectivamente mejor, y sin embargo las instituciones están ocupándose en convertir todo eso en imposible, ¿no? Claro, si se está legislando en contra de lo que demanda la sociedad, pues pueden ocurrir aberraciones como estas que, bueno, pues imputan a gente por hacer una protesta.
Y ya si nos vamos a otras latitudes, pues ya ahí tenemos en Latinoamérica hasta dónde puede llegar la represión, ¿no? Ahora mismo en Argentina, pues por los altavoces de las estaciones de trenes se avisa a la población de que pueden perder hasta los subsidios, las ayudas, si participan en manifestaciones. O sea, estamos entrando en un nivel de burrada. Yo creo que puede llegar a ser inabarcable, como no pongamos las cosas claras y nos pongamos fuertemente en nuestro sitio. De ahí la necesidad cada vez mayor de la presencia en las calles y la protesta sistemática, pero no solamente sectorial por cada uno de los elementos, sino en general por una ruptura con este sistema, que es un poco volver a la inspiración, y aquí pues arrimo la ascua a mi sardina, a la inspiración inicial de los movimientos como el 15M, ¿no? La parte de buscar una ruptura con el régimen del 78 aquí en España y en general con la condena a la que estamos sometidos por vía del neoliberalismo y de los fascismos emergentes, ¿no? No sé, me parece, dentro de lo bonito de la manifestación de nuestros compañeros del MOC, me parece que hay conclusiones duras y feas al respecto de cómo reaccionan los reaccionarios, ¿no? Que son las instituciones, tal y como están amparadas mediante las legislaciones que ellos mismos se diseñan. Me parece esta actuación, hay más odio institucional que dentro de las acciones de estas personas que están reivindicando un mundo mejor, sin duda. Y vamos, relacionado con la guerra, no sé qué más hay que denunciar para dejar claro que la imagen de los tanques y tal, pues es vincular la vida a la guerra, ¿no? Y no sé, mensaje fenomenal, pero resultado, pues como siempre, difícil de digerir, ¿no? Antonio. Bueno, continuando con esto, yo creo que es totalmente contraproducente la presencia de Fuerzas Armadas en actos como Expo Xove y otras actividades que se desarrollan en colegios y en institutos, donde lo que se trata es de formar a la gente más joven y a la infancia en valores de respeto, de pacifismo, de tolerancia. Y bueno, todo eso es antagónico con el espíritu militar, ¿no? Y con los valores que reinan en estas instituciones, de jerarquía, de violencia, de culto a la destrucción y todas estas cosas. Y ya, por desgracia, en la vida real tenemos demasiadas armas y demasiadas guerras, ¿no? Luego también en sectores de la juventud y de la educación también hay problemas con la violencia, con las pandillas, con las agresiones y todas estas cosas. Entonces, yo creo que hay que aprovechar estas actividades para fomentar valores de respeto, de convivencia y solidaridad. Entonces, bueno, como hay una llamada, pues seguiremos después, ¿no? Porque también estaba lo de futuro vegetal y entonces parece que es más peligroso ser pacifista o ecologista que ser de un neonazi o cosas así que son tan respetuosos y tan poco agresivos con estas organizaciones, ¿no? Me parece que eso hay que hacérselo ver y sobre todo teniendo un gobierno de progreso, porque aunque haya sido el ayuntamiento el que ha denunciado y tal, pero bueno, luego es el Estado, es la justicia la que va a intervenir y la que tiene que decidir. Sí, tenemos, como decimos, tenemos una llamada por aquí esperando. Buen día, buenos días. Hola, buen día. Soy Alicia. Bueno, Alicia. quería comparar dos cosas que acaban de suceder en este país. Uno, meten en la cárcel o denuncian y se llevan las manos a la cabeza por pintar un tanque de rosa en contra de las guerras, en contra de que se ponga en un sitio donde van los niños para fomentar estas historias terroríficas. Pero lo que no se habla, y a quien no meten en la cárcel, y no se dice nada de lo que ha ocurrido en el Cerro Muriano de Córdoba, cerca del pantano. Dos chicos que estaban haciendo la mili, yo por respeto no voy a decir nada acerca de los que hacen la mili sin tener que hacerla, o se meten a cosas militares, y han muerto por la incompetencia de los mandos. A esos no se les mete en la cárcel, a esos no se les lleva a ningún sitio para que declaren que dos
personas jóvenes han muerto en ese pantano, comparemos. Nada más digo eso, para que lo comentéis. Muchas gracias y bueno, digo buenos días, pero cada vez que oyes una noticia se te ponen los pelos como escarpias. Esto es terrorífico lo que está pasando en este país. Buenos días y que estéis bien todos. Salud para todos. Salud, gracias por llamar. Alicia, un abrazo. Nada. Salud. Antonio. Bueno, ya estaba acabando. Abreviado un poco la cosa para que entrara la compañera. Y bueno, pues estoy de acuerdo en lo que ella denuncia, ¿no? Esa doble vara de medir, ¿no? Yo tampoco estoy por el ejército, por supuesto, aunque sea con voluntarios, aunque sea profesional, todo lo contrario. Pero está claro, hay unas reglas, hay unas instituciones y eso que ha ocurrido con ese accidente o imprudencia o negligencia de los mandos, pues eso también se tendría que aclarar y dar respuesta a las familias y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo habitual que pasa dentro del ejército. Tenemos también muchísimos casos de mandos que han acosado a soldados, bien mujeres o incluso chicos, y que tampoco se les ha castigado de la forma en que se debería proceder, ¿no? Simplemente o se ha silenciado o se les ha trasladado a estos mandos y tampoco se ha depurado esos sucesos que se dan de acoso, tanto sexual como de forma de humillarlos y de no respetar su autonomía o su dignidad, ¿no? El ejército pues es una institución, como yo decía antes, jerárquica, donde el mando pues siempre tiene la razón y donde el eslabón más bajo es el soldado, que prácticamente pues no es nada, ¿no? Por mucho que se diga que se ha democratizado la institución y todo eso. Siempre los ejércitos han sido así. Hay jerarquía y hay que obedecer incluso sin entender lo que te mandan, ¿no? Con razón o sin ella tienes que obedecer. Entonces eso es lo más absurdo que hay para seres libres y autónomos y con capacidad de pensar. Es una negación de la libertad y de la capacidad de pensar el sistema militar. Y además de lo que supone de muerte y destrucción, que ya hemos comentado en muchísimas otras ocasiones con respecto a las guerras que todavía hay en el mundo. Versus, no sé si vas a apuntar algo más. Ha hecho una mención a Antonio que yo quería reforzar, y es que ha comentado que la presencia en estos ámbitos de los símbolos y los elementos militares no era coherente, ¿no? Y tampoco en los centros educativos ni nada, pero yo quisiera añadir que no es coherente en ningún entorno. Es decir, estamos en el siglo XXI en el cual se debería haber aprendido ya cuáles son los mecanismos para generar las convivencias dentro de las sociedades y para prescindir de todos estos elementos basados en la violencia, tanto la violencia del Estado, la que se autolegitima el Estado a poner en marcha, como el resto de violencias. Y evidentemente todo, digamos que tiene, como todo, tiene algún punto de partida, y el punto de partida suelen ser las desigualdades, ni más ni menos. Es decir, el hecho de que tú tengas, aparte de las ambiciones, que también pues, pueden generar estados y situaciones de controversia en la cual haga falta o se plantee el uso de mecanismos disuasorios, en general lo que plantea todo tipo de sistemas de defensa son el defender privilegios y que las desigualdades se mantengan. Ni más ni menos. De hecho, estamos viviendo olas de inmigración de personas que, bueno, pues manifiestamente están siendo expulsadas de sus países por la intervención maquiavélica de las multinacionales, fundamentalmente explotando y esquilmando las riquezas de sus propios países, por los cuales podrían llevar vidas adelante normal y corriente. Y en vez de plantearse ayudas como la que se le prestó indiscriminadamente y abundantemente a Israel para que su diáspora extendida por todo el mundo tuviera presencia en una población y que fuera próspero el lugar y demás, pues eso es lo que se podría hacer mediante el gasto militar.
En vez de estar ahí comprando juguetitos para que 4 nuloencefálicos jueguen a pegarse tiros como si fuera un videojuego, otra cosa que también habría que apuntar, que es la avalancha de videojuegos basados en la guerra, que inyectan también ese tipo de conciencia desde los más pequeñitos. Jugar a tiros es una cosa que todos hemos conocido desde, bueno, yo desde mi más tierna infancia, ¿no? Y sobre eso, pues tampoco hay ningún tipo de gestión de control, ¿no? Tenemos videojuegos que hacen verdaderos homenajes a batallas en las cuales muere gente tremendamente y cada vez más realismo en el hecho del disparo, las realidades 4K, las realidades aumentadas, es decir, si es que se está inyectando violencia dentro de la población sistemáticamente y no hay una contrapartida en la cual se evalúen o se incidan sobre las posibilidades de mejora del mundo y mejora de la convivencia. Con lo cual, un símbolo claramente fascista es el militarismo y todos sus juguetitos y componendas que tienen alrededor. Si eso no empezamos a aclararnos y estamos todavía con que lo más destacado y lo que más la mejor valoración que tiene en el Estado español alguna institución son las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad del Estado, pues bueno, tampoco nos estamos peleando contra una pared también, es decir, si en la cabeza de la gente residen estas sandeces, pues evidentemente tampoco tenemos demasiada fuerza. Pero bueno, eso no implica que abandonemos, ¿no? Hay que seguir posicionado y fuertemente y además reivindicando con toda la fuerza posible, ¿no? Sí, Antonio, no sé si quieres apuntar algo más. Yo sí que quería apuntar, porque creo que también merecería alguna reflexión, que este año las bomberas forestales han denunciado también que es el primer año que no participan de este Spot Jove, que no se les invita a participar en este Spot Jove. Es decir, que cuerpos de emergencias civiles no están presentes, mientras cada vez, como denuncian, más espacio para estos cuerpos militares y con armamento como un carro de combate, ¿no? Vendiéndonos, como estamos diciendo, como si fuera un juguete esa máquina de matar. Antonio. Vaya, pues lo tenía previsto y se me había olvidado. Menos mal que lo has sacado, ¿no? Ese contraste, ¿no? De cómo se fomenta la presencia de cuerpos armados en un espacio que tenía que ser de convivencia y de diálogo y tal, y sin embargo se veta que estén allí, pues eso, como bomberos forestales y otros cuerpos que lo que se dedican es a proteger derechos, a proteger libertades, a proteger el medio ambiente, que tan amenazado como está, y donde las criaturas desde su escuela, desde su tierna infancia, pueden aprender la forma de amar la naturaleza, de defender el bosque, todas estas cosas. Eso sí que serían valores a difundir entre la adolescencia y la infancia, ¿no? Y sin embargo se apuesta por lo militar y por estas cosas, que no deja de ser, pues eso, una apuesta por la guerra y por la muerte. Las armas están para matar. Lo hemos visto en Estados Unidos y ahora lo acabamos de ver aquí en Europa, en Praga. Es decir, allí dicen también que puedes tener armas para defenderte, pero en realidad lo que hacen es que matan, por desgracia. Y yo creo que ese espíritu, esa cultura se tiene que ir desterrando. Y por tanto, yo creo que es muy importante el movimiento antimilitarista. Yo creo que es una idea que hay que seguir difundiendo, porque en todas las guerras surgen grupos que se dedican a eso, a ser antimilitaristas. Pasó en la guerra de Yugoslavia con Mujeres de Negro y otros grupos. Está pasando ahora en Israel y Gaza, que hay gente que está por la paz. Ha pasado en Rusia, en Ucrania. Es decir, hay gente que incluso si su país está en guerra apuesta por el diálogo y por la paz, ¿no? Y eso supone que te acusen de traidor y te acusen de muchísimas cosas, ¿no? Porque no defiendes a tu patria, ¿no? Sin embargo, lo que defiendes es el diálogo y la convivencia entre todos los pueblos. Y yo creo que eso sí que merece la pena luchar por difundirlo. No los valores de la guerra ni cosas de estas. Y también aquí los objetores en España o en el resto de Europa han estado actuando. Esta misma gente que ahora ha estado en lo de Spot Jove también ha estado en el puerto de Sagunto cuando vienen barcos con armas para países en guerra, porque incluso
los estados como el español tienen acuerdos que se los saltan de no vender armas a países que están en conflictos o donde no se respetan los derechos humanos. Claro, si eso se cumpliera no se vendería ningún arma, entonces eso se lo salta. Y se apuesta por la industria militar. Lo hemos visto que si en Ferrol, que si en Cádiz, todo por 4 puestos de trabajo. Que hay que defenderlos, pero habrá que defenderlos y transformar esas industrias en productos, en producción para la paz y para el diálogo, no apostar por el armamento ni por subir el presupuesto militar, porque la guerra ahora lo estamos viendo lo que significa. Versus, no sé si vols apuntar algo més, si no passem a parlar d'altre de les notícies que us apuntava jo abans d'entrar en el repàs del que ha sigut 2023. Apuntava jo, ahir quan fèiem el repàs als mitjans a les xarxes, quan llegíem el titular, remarcava que no es tractava d'una innocentada. Podemos i Sumar junts a Galiza? És la pregunta que us faig, perquè els titulars deien que Podemos a Galícia i Sumar a Galícia havien arribat a un acord per presentar-se junts a les eleccions després de tot el que estem veient que s'està manejant entre aquestes dues organitzacions. Aquest acord ha de refrenar-se per la militància de les organitzacions, com a mínim per Podemos. Bueno, ahí vos ho deixe. Podemos i Sumar junts a Galícia versus... Vamos a hablar de hortalizas. De moment no. Anem a... Bien, vamos a ver. Has mencionado las militancias. Es el que da la información, ya sé, pero me va a sanar. Pero es el que... Yo creo que estás siendo muy generoso si estás hablando de la militancia de un engendro frente a una organización que, bueno, pues estará más o menos consolidada, pero existe, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se está planteando esta... Yo parece, disculpad un segundo este off-topic que voy a hacer, pero parece que soy el corresponsal de Podemos. O sea, y lo quería dejar claro, o sea, nada que ver. Lo que pasa es que soy muy fan de la información y sobre todo de los acontecimientos políticos y de todo lo que se mueve a la izquierda en este país. Entonces, me gusta situarme. Y a lo mejor parezco tendencioso a la hora de hablar mal de una formación política u otra, pero bueno, también tengo mi opinión y entonces pues me expreso libremente, como afortunadamente se puede hacer en esta radio maravillosa que todavía queda, de las pocas que quedan. Entonces quiero dejar claro que no tengo ninguna adscripción en Podemos, colaboré en Valencia en Común en su momento en la formación y creación, pero bueno, pues el resultado fue decepcionante, con lo cual, pues bueno, me sirvió como experiencia y ya está, pero nada más lejos de mi intención. Y además podría hablar de mi adolescencia, en la cual también muchas formaciones políticas se interesaron por mi presencia en las juventudes, incluso encabezándolas, y deseché todas las opciones. Pues estoy hablando de un amplio abanico, ¿vale? En pleno fervor de la democracia y de los inicios de la transición. Entonces, me he podido plantear la presencia en política. Estás hablando de juventudes, entonces ya era mucho tiempo, ¿no, Versus? Bueno, relativamente. Te tenía cariño, Manolo, pero creo que estamos empeorando esto, ¿eh? Reconozco que ha sido gratuito este ataque. No, bien, yo tengo una edad, evidentemente, pero bueno, no tengo edad, tengo versiones, como suelo decir. Es decir, estoy versionando ahora, estoy más cercano de los 80 que de los 30, evidentemente. Pero bueno, más o menos, estoy cerca de... Pero bueno, bien. El caso es que sí que es verdad que se está planteando esta... Yo creo que es una estupidez si los de Podemos siguen entrando en este juego de jugar a ser sumatorios, porque no tiene ningún sentido, pero sí que es verdad que hay voces en las que dicen que ni de casualidad tienen que juntarse con Sumar los de Podemos, y además sí, incluso los están diciendo que no se presenten y que pidan el voto por el BNG. Entonces...
Es verdad que los medios están buscando la idea de la máxima incoherencia y de la culpabilización de la formación morada en cualquier situación, porque es evidente que desde su creación están intentando masacrarla, están intentando que desaparezca, porque tenía algún atisbo de que podría ser una izquierda transformadora y una izquierda rupturista, y esto al sistema evidentemente pues le resultaría durísimo tenerlos ahí incrustados. Y entonces, bueno, pues están haciendo como con el Partido Comunista en su momento, que al final pues lo laminaron y lo destrozaron completamente, tuvo que reconvertirse en Izquierda Unida. Bueno, pues están buscando un poco estos mismos sistemas de actuación que ya conocemos. Que la autodefensa de Podemos pueda mantenerse en sus mecanismos de primarias y, bueno, pues asumir a la militancia como voz real, pues bueno, pues a lo mejor podría incluso no dar los resultados adecuados, pero yo creo que tienen un pensamiento los podemitas bastante coherente. Y bueno, habiéndose tenido que poner la pinza en la nariz para votar Sumar en las generales, no creo que repitan semejante estupidez, porque bueno, si hay algo que yo considero a los gente de Podemos es que pues se mantienen sensatos, ¿no? Son gente bastante coherente, aunque a veces hagan algunas chorradas. Y son poco sistema, ¿no? Digamos, son sistema, pero no tan sistema como otras formaciones de izquierdas. Antonio. Bien, yo creo que estamos en unas fechas, estas del 28 de diciembre, que daban para muchas cosas, ¿no? Pero lo que se vivió ayer es que roza el esperpento, ¿no? Porque claro, no solamente el intento de Sumar el acuerdo con Podemos, que luego faltaba ser ratificado por los inscritos y las inscritas, o la militancia, o lo que quieran decir, ¿no? Y bueno, donde es cierto que Yolanda lo que quiere es la hegemonía, ¿no? Y que todo el mundo se sume a ella, pero bueno, le daban de salida el primer puesto que era en Pontevedra a Podemos y el tercero o el segundo en Coruña, ¿no? Es decir, bueno, si va la cosa bien, igual algo podrían haber sacado. Primero en Pero Lugo, claro, el primero en Lugo, creo, a Podemos. en Lugo he dicho Pontevedra, ¿no? Sí, en Lugo me parece que era. Bueno, es decir, que había una posibilidad, aunque sea remota, ¿no? Claro, pero es que lo que propone Pablo Iglesias, adelantándose o dejando bastante mal a la dirección de Podemos, el partido que él fundó, y que todo el mundo lo reconoce que era el líder supremo, ¿no? Algunos todavía le dan esa valoración. Pues ha salido por su cuenta y encima propone que se vote al BNG, que a mí me parece bien, ¿no? Que cada uno vote lo que quiera. Pero claro, es que con el BNG no se habla ni de puestos, ni de acuerdos, ni de nada. Directamente que su militancia o la gente que a él lo sigue, que vaya y vote al BNG. Con lo cual, pues también desaparece. De la otra forma, había un riesgo de que fuera absorbido por Sumar, ¿no? Con la anterior propuesta, pero con esta es que directamente se suicida, ya no ni se presenta ni tiene ninguna garantía de sacar ningún puesto. Entonces, yo creo que hay una locura ahí desatada. Está claro que a Pablo Iglesias le ha dolido muchísimo que Yolanda se le haya ido por otras posiciones, si haya intentado lo que está haciendo, ser ella la lideresa, pero claro, él mismo es el que nos dijo que ahí teníamos a la futura presidenta del gobierno de España, es decir, tenía toda su bendición. Y ese nombramiento se hizo a dedo. En un partido que se basa en los círculos, ese nombramiento no fue hecho por la militancia, ¿no? Simplemente fue una ocurrencia suya que le ha salido mal, ¿no? Entonces yo creo que se está poniendo la cosa muy complicada. Claro, por otro lado se argumenta que si no va junta esta izquierda que está a la izquierda del PSOE, no es mucho decir tampoco, estar a la izquierda del PSOE no es difícil hoy día, si no va junta no sirve para nada. Bueno, tampoco hay que apostar por el bipartidismo o esas cosas, ¿no? Ahora estamos viendo que hay gobiernos tanto a nivel del Estado, como ahora, por ejemplo, hemos visto en el Ayuntamiento de Pamplona, con muchos partidos, con restos que van sumando, se negocia y se puede conseguir también. Y por lo menos la gente tiene opciones que se identifican un poco con lo que piensa. Si quieres que todo el mundo tenga solamente dos y toda la gente de izquierdas pues tenga que votar
un Sumar o un PSOE, pues a lo mejor hace que mucha gente que tiene otras opiniones muy diferentes y viendo que ya le han traicionado varias veces, pues igual va y se abstiene, ¿no? O vota a la derecha, como también ha ocurrido. Entonces, el que haya muchas candidaturas o que haya diversas opciones, yo creo que no tiene que ir en detrimento de que gane la izquierda. Es decir, la izquierda, si es activa y luego después de las elecciones puede juntarse y puede sacar gobiernos unitarios o ir sumando y cosas así. Entonces tampoco hay por qué decir que es mejor votar a los otros porque si no va a gobernar la derecha. Pues eso está por verse, ¿no? Si favorece al PP que se presenten separados o que no aparezcan las papeletas, pues ni Sumar ni Podemos y solo esté el BNG. A lo mejor, aparte del PSOE, a lo mejor mucha gente dice, pues yo al BNG no lo voto porque yo no soy nacionalista, pongamos por caso. Y yo qué sé, a mí me parece una posición muy arriesgada y además queda una sensación de que se están matando, ¿no? Están desautorizando a algunas comunidades, deshaciendo las ejecutivas o como le llamen ellos, ¿no? Y algunos cargos pues han dimitido, es decir, hay un mare magnum ahí en todo lo que ha sido Podemos y aledaños que ahora con la presencia de Yolanda pues yo creo que eso se ha agudizado y aquí va a haber unas peleas que no favorecen nada porque ya entramos en un año que va a ser electoral en varias comunidades y también a nivel del Parlamento Europeo. Entonces, mal empezamos. WhatsApp dice, para Versus, también es de ser muy generosos hablar de la militancia más allá del Twitter de Podemos. Dice, yo hablaría de lo que queda de Podemos. Es el que ens diu esta persona que además sabem que ha sigut com a mínim militant de Podemos en alguna població propera a València. Bien, bien, sí. Lo que queda de Podemos es bastante más de lo que figura en Sumar. Es que yo no sé cuántos son los militantes, pero lo que sí que que tengo claro es que Sumar está por ver a quién recoge, ¿no? Porque Sumar es evidentemente que es más Madrid a nivel nacional, es decir, no tiene más. No hay más, de hecho son los que están marcando la pauta y le están diciendo pues a la maravillosa vicepresidenta lo que tiene que hacer. Y bueno, luego en Europa tiene al amigo de los verdes alemanes que ha hecho ministro ahora de Cultura diciéndole por ese lado cómo tiene que pensar. Entonces no tiene ninguna personalidad esa formación y de hecho pues tampoco tiene un grupo, digamos, de presencia en el Estado español. Nada, simplemente pues eso. Y luego pues eso llama la atención porque fíjate que Antonio ha dicho que le daban el primero en Lugo. Claro, esto es absolutamente chocante, ¿no? En esta elaboración de listas al modo PSOE, bueno, en fin, ni siquiera porque PSOE también hace primarias ahora, a modo Partido Popular o Vox, es que no casa con una evolución democrática de las formaciones políticas, con lo cual no tendría sentido aceptar incluirse dentro de esto. Pero de hecho es que ni Anuba o Anova, ni Martiño, ni Izquierda Unida, ni Podemos quieren ir con Sumar. Es decir, todos lo han dicho. Martiño estuvo propuesto como en vez de la Marta Lois esta que han propuesto. Y sin embargo le dijo que no, que ni de casualidad, que ellos... Y es Galicia, que es un poco el terruño o la tierra donde podría darse digamos, pues la presencia más importante de los amigos de Yolanda Díaz, pero es que se ve que tiene muy pocos amigos allí. Claro, de allí salió muy escaldada, ¿eh? No, ella no, los que se quedaron. Sí, bueno, ella, esto de las mareas se ve que... Los que se escaldaron fue los que se quedaron allí y tuvieron suerte de deshacerse de ella, pero claro, la destrucción que provocó, que es lo que está haciendo evidentemente Sumar en la izquierda, digamos, a la izquierda del PSOE, ¿no?
está convirtiendo esto en un erial. Y a mí no me disgusta tanto que estén a la greña. No sé, estas imágenes que están intentando hacernos ver, ¿no? Es que están en peleas y tal, pero si en peleas habría que ver cómo están en el Partido Popular. Lo que pasa es que allí el formato es mucho más cabeza de caballo en la cama, como levantes la voz. ¿Vale? Ahí eso no se hace público, pero vamos, las trifurcas aquí en el PP valenciano, sin ir más lejos. Aquí se han armado unos guirigay, lo que pasa es que ellos los tienen muy cuidaditos en la prensa. Pero bueno, en la política tiene que haber ajetreo y tiene que haber luchas internas y tiene que haber follón. Y bueno, añadiría que Podemos no está haciendo solamente, bueno, pues para algunos será una criba y para otros será una reestructuración o remodelación. Está proponiendo hacer una renovación para el año siguiente, para el entrante, en todas las ejecutivas, ¿no? de su partido. De hecho, en Asturias hay cambios, en Euskadi, que también vienen elecciones, pues también hay cambios, pero siempre desde una perspectiva de primarias. Con lo cual, independientemente que haya una candidatura oficialista, hay una apertura para que haya presencia de otras sensibilidades dentro del partido, si es que siguen existiendo, ¿no? Pero por lo menos está abierta la posibilidad. Y bueno, pues esto es destacable. Y esto está muy en contradicción con las formas de actuar de estas nuevas izquierdas de hacendado que pretenden pues asumir y quedarse con el pastel de la izquierda del PSOE, que ni siquiera es eso, es simplemente pues un anexo del Partido Socialista. Con lo cual, bueno, pues bien porque haya movimiento y bien porque haya autocríticas. Es que el comportamiento de la izquierda política siempre ha sido ese. No hay un conformismo, por decirlo de alguna manera. Y hay quien decía que cada persona de partido de izquierdas podría crear su propio partido de izquierdas. Con lo cual, bueno, habría millones de formaciones de izquierdas. No sé, a mí me parece sano. No. ¿Y qué va a pasar? Pues que vamos a tener la danza de la prensa, pues machacándonos en ese sentido continuamente, que es que está ocurriendo desde la creación del partido morado, ¿no? Entonces, poca sorpresa para mí, ¿eh? Y que se pelen, pues bueno, pues sigan pelándose. Es que eso es un poco lo que le da salsa al tema. No sé si queréis apuntar algo más de Galicia, si queréis decir algo más. Antonio, algo. Bueno, poco puedo aportar más, ¿no? Porque están por ver qué va a pasar, ¿no? Hombre, lo que sí reflexionaría yo es la diferencia que hay entre estas nuevas listas, estos nuevos grupos que se forman, donde conviven ideas y sensibilidades muy diferentes, bastante, pongamos por caso, pues hay nacionalistas, hay gente que todavía viene de antiguos partidos comunistas, empezando por el Partido Comunista de España y cosas así. Claro, eso no se da dentro del PP y del PSOE, que más o menos ideas hay pocas, ¿no? Es una organización jerarquizada con mucho potencial, donde si aguantas ahí, pues hay muchos cargos a repartir. Siempre te queda la posibilidad de acabar de senador, ¿no? Como jubilación dorada. Y claro, pero también hay navajazos, hay peleas. Bueno, lo hemos visto en el PP, de aquí de Valencia, y también lo hemos visto en el PSOE, donde, bueno, pues ha desaparecido Ábalos, ha desaparecido Chimo Puig. Lo que pasa es que no tienen prisa, dejan pasar el tiempo y dicen, ya me lo pagarás, ¿no? Como pasó con Yolanda y todas estas operaciones que ha habido dentro del PSOE. Es decir, están más preparados para esas batallas. Y hay mucho a repartir, entonces no es lo mismo que en estas agrupaciones que tienen una existencia más corta y, como digo, están con una diversidad mucho mayor de corrientes, de tendencias, de grupos, y es más fácil que se den peleas y que incluso las peleas sean mucho más sangrientas y con resultados de más cadáveres por el camino. Una vez te quedas fuera ya estás perdido. No hay luego la posibilidad de que te hagan director de algo o luego te meten en un ayuntamiento o vas al Senado. Es decir, hay muy pocos puestos y hay que estar con el cuchillo siempre levantado por si acaso, ¿no? Porque vas a por ti y te quedas fuera. Entonces yo creo que vamos a ver bastante reajuste, bastante peleas, pero bueno, como dice Versus, la política es eso, no puede ser una balsa de aceite, habrá distintas opiniones y tienen que defenderlas y tal. Lo que hace falta es que lo hagan por cauces más o menos democráticos y que lo
que de verdad preocupe sea el interés general de la sociedad, que yo creo que eso no se da, se va más por egoísmos personales y por batallas de grupos que por ideas de progreso, bien entendida la palabra progreso, que también está un poco desvirtuada, ¿no? Y bueno, tiempo habrá para ver cómo va ocurriendo todo esto y cómo se van configurando las distintas alternativas. Yo creo que lo de Galicia puede ser un barómetro bastante importante para ver cómo van a ir otras cosas, ¿no? Porque allí lo de Yolanda Díaz y Sumar se puede desinflar como un globo, ¿no? Perder la poca potencia que tiene y entonces los que la están apoyando y la están poniendo constantemente en los medios, pues la retirarán y pondrán a otro. Su prestigio se basa en que está de vicepresidenta y que hay muchos grupos editoriales pues que la tienen de estrella, ¿no? Pero eso se puede acabar, como ha acabado otros personajes que antes siempre estaban en la televisión y que ahora no aparecen. Molt bé, Versus, no sé si vols apuntar algo més o si entrem a parlar ja dels temes destacats de 2023. Encara que un del que hem vingut parlant molt ha sigut això, les baralles entre Podemos i Sumar. Versus, algo més que apuntar d'això? No, entraria més en la política general en l'estat espanyol, no? És dir, com està de difícil la legislatura que ve, perquè, clar, el Partit Socialista té la necessitat de contentar a molts i, a més, en Europa s'estan acabant els diners, no? Ja no estan els fons estos de... no me'n recordo com se diuen, de consolidació, no m'acuerdo, no, és que era un... Qui es parles? Els fons estos de després de la pandèmia... Next Generation. Això, el Next Generation. Mira, l'anglès se m'està anant. Clar, això s'està acabant i ja hem tingut a la exvicepresidenta econòmica dient que ha aconseguit un acord històric, clar, ens va pegar canya i austericidi de nou, però a un nivell duríssim, no? Clar, i a més se'n estan acabant els diners. Això, el perill que té és que n'hi hagi una evolució dels feixismes, perquè, clar, mentre tens a la població tranquil·lita perquè li estàs donant facilitats per a continuar a la seva vida, estàs promocionant l'escut, la protecció social i tal, i ara tens que començar a desmantelar-la i a deixar-la de proposar i d'introduir en l'economia, doncs les coses deriven a reaccionarisme, a polítiques liberals i coses que no són per a la població en general. Clar, tal com està el pensament general del món avui en dia, que n'hi ha una tendència a les posicions de dretes més radicals i més feixistes, doncs això el pot anar en contra del senyor este que sembla immortal en la política, que és el president del govern actual, clar. El té prou difícil i no sé jo com si l'evolució dels pressupostos generals de l'Estat continuarà seguint, a banda de les tontaes, coses mínimes com el bono de transport i tal, mira, ja estan llevant el tope a les factures del gas, això ja s'ha acabat, van a pujar l'IVA, li han llevat el tema dels impostos a les energètiques, és a dir, si no n'hi ha recaptació dels que poden pagar, la senda és més austericidi, no? I això estàvem parlant ja jo crec que quasi des del principi de l'estiu, de la tardor, en les tertúlies que ne teníem, que això era el camí, no?, que se veia que anava la política, no?, i l'economia dins d'Europa en general. I, bueno, este capítol jo crec que ne té prou d'interès i, no sé, per no dedicar-ne molt perquè n'hi ha molt de coses a banda, no?, la situació en Latinoamèrica, la guerra, les guerres, les
cops d'estat que estan passant, les tragèdies o les massacres que també ne tenim en Àfrica, ara en Nigèria, també un capítol d'extermini de gent. És a dir, però de moment bueno, pues enfocaria un poquet i en uns minuts així al tema nacional, que crec que té miga, no? I més que veure l'evolució de lo que hem viscut, perquè també tenim les autonòmiques, que són una forta representació en prou de comunitats autònomes de governs d'extrema dreta. Encara que estigui al PP, pues, està clar que són gent que va fer unes memais i que ja està demostrant que és gent poc recomanable i que bueno, pues no està precisament per la gent en general, sinó que està per els seus, per els poderosos. No sé, yo abriría el camí. Antonio, a ver, con lo que deja Versus y lo que tengas tú por ahí, a ver cómo lo vamos haciendo. ¿Cómo lo podemos enlazar? Bueno, pues en esa línea de lo casero y lo europeo, pues señalar un poco cómo se va configurando un equipo de tecnócratas, de economistas puros y duros para lo que viene ahora, ¿no? Nadia Calviño está ahora en el Banco Oeste Europeo y acaban de nombrar el nuevo ministro que la sustituye, ¿no? Un tal Carlos Cuerpo, que no sé cómo tendrá el cuerpo, pero que parece que es del cuerpo de la administración y de la parte más tecnócrata, ¿no? Ha trabajado ya desde que estaba Solbes y ahora estaba en el Tesoro, de director general, o no sé cómo se llama. Es decir, Pedro Sánchez ha dicho que es un europeo convencido, lo cual casi da miedo viendo la línea que ahora va a tomar Europa en cuanto a fiscalidad y a control del gasto público de los Estados miembros, ¿no? Y luego ¿cómo se llama? María José Montero es, o Montero, que ahora ha pasado a vicepresidenta primera, ¿no? Ha desaparecido una de las vicepresidencias, ahora ya solo hay 3. Parece que puede funcionar con 3, con 4, con 5. Esta España es así. Puede tener todas las vicepresidencias que quiera. Ahora reduce una y esta pasa al primer puesto, ¿no? También creo que han cambiado a la portavoz del gobierno, que no se sabe con quién va a ser. Es decir, yo creo que va a haber ahora un reajuste para, una vez pasadas las elecciones, formación del gobierno, ahora viene ya lo más duro, que va a ser pues el ajuste, ¿no? Que viene marcado por Europa y donde España todavía no está dentro de los parámetros que se han marcado y que tendrá que cumplir alguna vez. Por eso yo creo que vendrán restricciones bastante gordas y vamos a ver situaciones muy, muy jodidas, ¿no? Con independencia de que habrán sacado la prórroga de distintas ayudas y reducción del IVA en algunas cosas, pero en muchas otras ya eso desaparece. Hay otros aspectos que se van a acabar dentro de 6 meses. Se ha quitado subvenciones al gasóleo para agricultores y para camioneros. Claro, eso hay empresas grandes entre los transportistas, pero también hay camioneros que solo tienen un camión y que les viene la cosa justita, ¿no? Es decir, se va a dar situaciones de bastante angustia y precariedad para muchísima gente, ¿no? El precio de la vivienda sigue disparadísimo, se apuesta por el turismo, por las grandes obras faraónicas, tipo Puerto de Valencia y cosas así. Es decir, que la economía que se escribe con mayúscula, donde están esos 1000 millonarios y toda esta gente que no sabemos ni la riqueza que tiene, que muchos de los cuales parece ser que incluso se están llevando el dinero a los paraísos fiscales, con lo cual no aportan nada a la economía nacional, por lo menos a la economía de la gente trabajadora. Y por tanto, yo creo que el camino que Europa ha marcado pues va a crear más pobreza y situaciones más inestables para muchísimas familias. Entonces yo creo que se presentan años bastante complicados y de bastante sufrimiento para la gente pobre, ¿no? Que incluso pues ya ni siquiera puede vivir de alquiler y ni siquiera puede hacerlo trabajando, ¿eh? Teniendo un empleo tampoco te da para vivir ni para alquilarte un piso entero. Ahora ya hay mucha gente que se alquila una habitación. Es decir, esos son síntomas de cómo están las cosas. Claro, luego tenemos los restaurantes llenos, las calles del centro con gente cargada de bolsas de regalos, las operaciones salida para 7 millones de vehículos que se van de turismo rural o turismo de playa. Es decir, esa sensación que se da de que la vida va muy bien y que hay recursos y que nos lo pasamos muy bien y compramos mucho. Pero eso es una falsedad. Hay muchísima otra gente que no está en esos supermercados, ni está en esos restaurantes, ni está en el aeropuerto de Barajas, ¿eh? Está intentando comer ese día.
Sí, María Jesús Montero es el nombre de... Es la vicepresidenta, ¿no? Sí. Pues nada, también es otra que va por la misma línea. No son ningunos compañeros de la PAN ni de ninguna cooperativa ecologista ni cosas así. Son del capitalismo puro y duro. Aunque diga que están en el Partido Socialista, que eso no, hoy no es nada. Y algunos ni siquiera están. Versus. Bueno, esto último que ha comentado Antonio sobre los comportamientos de la gente que en avalanchas se van de vacaciones, compras compulsivas y tal. Yo creo que son los únicos mecanismos que le están quedando a la población de desahogo, ¿no? Pero desde el egoísmo, ¿no? Desde la falta de ganas de plantearse con conciencia pues, los cambios que necesita este planeta para evolucionar coherentemente en el siglo XXI. Y bueno, esto es una rémora que le va a quedar a las siguientes generaciones. Es decir, esta actuación sobre el egoísmo extremo de lo que yo pueda hacer y ya vendrán dadas, pues tiene consecuencias muy graves. Es una evolución hacia la falta de conciencia y eso se viene reflejado en los comportamientos, en los comportamientos en el día a día y en las acciones y decisiones concretas a nivel elecciones como representación de tus deseos de evolución de la política y de las cosas que sucedan, ¿no? Y bueno, pues es poco esperanzador, en definitiva, porque si lo que se está construyendo es más consumo, menos conciencia, dosis de estas de greenwashing a base de que recicla que eres un buen chico y una buena persona y no mires lo que está haciendo Ecoembes, por ejemplo, en qué consiste en las multinacionales estas del reciclado, pues claro, estamos apagando un poco el compromiso. ¿Qué pasa? Que no hay una revuelta y una sensación de que vayamos a abandonar toda esta fórmula sistemática de llevar la vida adelante. Es decir, ya no se plantea, bueno, pues esporádicamente como una medida anecdótica, pues se habla de las reducciones de la jornada laboral, la incorporación de la gente joven a dicha a un puesto de trabajo mediante pues pues bueno, la generosidad por parte del resto de la población laboral y bueno, pues la lucha sobre todo, ¿no? El hecho de decir, no señor, estamos hace 100 años ya que está vigente esto de la jornada de 8 horas. ¿Qué pasa con esto? O sea, vamos a trabajar menos y hacer un reparto ya no equitativo, sino un reparto sensato de las formas que tiene la gente de acceder a poder comer, ¿no? Eso desde la perspectiva laboral, ¿no? Desde la perspectiva del trabajo. No hay iniciativas que se sigan coherentemente. Entonces la gente pues actúa pues con sus 8 horitas, 10 o 12 las que trabaje y lo poco tiempo que le queda pues en lo que le ofrecen, ¿no? No hay una tendencia a participar. Y claro, esto se refleja en lo que estamos tratando, ¿no? Europa está en una oleada de insatisfacción y de falta de compromiso bueno, pues con la evolución en positivo hacia un mundo mejor, por decirlo de alguna manera, y tenemos pues acciones que como lo que se está lo último que ha hecho en la presidencia española en Europa, que ha sido proponer más represión respecto a los flujos migratorios, un poco pensando que el poco trabajo que queda de explotación de los europeos, pues se puede ver un poco alterado por la presencia de mano de obra muchísimo más barata y mucho más desesperada, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se soluciona esto? Pues reprimiendo a los que vienen, ¿no? Para que la población no entre en esta
discusión de que pues vienen de fuera para quitarnos el trabajo. Entonces solo se les ocurre reprimir, en vez de actuar en un plano muchísimo más amplio y ver lo que estás haciendo en las economías de esos otros países que expulsan a sus ciudadanos. Claro, este componente de creernos una Europa, un primer mundo privilegiado y querer mantenerlo, pues tiene sus costes y es convertir a sus ciudadanos en auténticos nuloencefálicos que no hacen nada porque esto evolucione en positivo. Entonces, claro, vivimos un submundo, ¿no? Ya sé que estoy planteándolo un poco desde un pensamiento menos de calle, pero creo que en algún momento tenemos que hacer un parón y reflexionar más detenidamente, ¿no?, sobre cómo estamos haciendo las cosas y el por qué. Y me venía bien lo que ha dicho Antonio sobre el comportamiento social, es decir, hay una venda en los ojos sobre lo que estás haciendo y son mini satisfacciones de eso de mira qué jersey más bonito, mira qué móvil más chulo, pero son microsatisfacciones que están tapando continuadamente la insatisfacción más grande, que es pues vivir en una frustración continuada, el no ser capaz de ver que a tu alrededor pues hay dramas como las guerras, ¿no?, que se están produciendo, los exterminios, los genocidios, las actuaciones violentas, simbólicas y no simbólicas, como hemos hablado al principio, respecto de la presencia del militarismo en nuestras conciencias. Todo este amalgama pues convierte a los humanos en seres autorreprimidos y les impide llevar adelante pues mecanismos o acciones que permitan liberarse, que sean liberadoras y emancipadoras de verdad de un formato, tanto desde el diseño de Europa como desde el diseño mundial, de un ultraliberalismo y una floración del fascismo que está encauzando y está enmarcando cómo tienen que ser las vidas. Poca revolución creo que puede haber en eso y bueno, ya creo que he hecho una abstracción excesiva respecto a lo que estábamos planteando, pero creo que es una de las claves, ¿no? Hay poca salida y hay poca acción para conseguir salir. Y eso pues es lo peor que puede ocurrir. Pero bueno, vamos abocado a eso. Ya sé que estas épocas navideñas no son para tanto pesimismo a lo mejor, pero a ver, es que otra cosa sería ver la realidad un poco en una realidad paralela, ¿no?, en esos metaversos que sería, y no, pues esto es lo que nos está pasando, ¿no? Y bueno, pues disculpas a la audiencia si he creado aquí confusión, pesar o no se ha entendido muy bien lo que he querido decir, pero bueno, en fin, tenemos libertad en esta radio y podemos expresarnos. Antonio, ¿tú también vas por esa vía pesimista o hay alguna esperanza desde esta... Bueno, esperanza ni Esperanza Aguirre ni nada, ¿eh? No hay esperanza. Bueno, está... Hombre, siempre queda la capacidad de resistir y de luchar por mejorar nuestras vidas. Yo creo que no podemos rendirnos, pero es cierto, no podemos engañarnos, aunque sea Navidad. No podemos ser tontorrones y decir todo va bien, felicidad y el año que viene será mejor que el anterior. No, la cosa está muy mal. Y sí, habrá que divertirse dentro de un orden, consumir lo menos posible, pero sabiendo la realidad, que enero ya está ahí mismo, que luego vienen las depresiones y no me queda dinero y tengo la tarjeta ya quemada y tal. Es que eso se repite todos los años. ¿Cómo podemos ser tan simples, no? En fin. Bueno, pues un poco resumiendo lo que ha sido este año 2023, que está acabándose, como todos sabéis, ¿no? Yo creo que así a nivel internacional lo más gordo, lo más lamentable ha sido pues la guerra. Como siempre, ¿no? Siempre noticia la guerra. Pero este año, pues con Ucrania, que sigue ahí, aunque no se hable de ella, ¿no? Y con lo de Gaza, sin olvidar el resto de guerras, porque en Yemen, en África, hay un montón de países que viven conflictos ya de años, matanzas y exterminios por cuestiones religiosas y sobre todo por cuestiones de explotación de los recursos, está claro. El primer mundo explota al tercer mundo, encima le vende armas y les anima a que se maten entre ellos, ¿no? Y ese es el funcionamiento, ¿no? Entonces yo creo que estas guerras no nos cansaremos de estar en contra y de denunciar la hipocresía del mundo, ¿no?
incluida nuestra Unión Europea, que iba a ser una potencia por la paz y por una forma distinta de entender las relaciones internacionales, y que lo único que está haciendo es actuar al dictado de los Estados Unidos, ¿no? De su presidente, que, bueno, está un poco volcado con recuperar el protagonismo militar de los Estados Unidos, ¿no? Con lo que eso puede suponer. Y luego, bueno, pues un poco también a nivel de eso, también ha sido bastante doloroso y bastante desalentador lo de las elecciones argentinas, ¿no? Bueno, se sabía que este tipo podía ganar, pero las políticas que está imponiendo son sufrimiento para el pueblo y pobreza, aunque queda la esperanza de que la gente y los sindicatos de allí, los movimientos sociales, pues no están dispuestos a callarse y a guardar silencio. Están protestando, aunque les hayan amenazado con que los van a sancionar, les van a quitar el subsidio y les van a hacer que paguen los gastos de sacar a la policía a la calle, ¿no? Pero la gente no se rinde, y es un pueblo que siempre está en la lucha, ¿no? Y, en fin, es terrible. Luego también, pues, el tema del referéndum de Chile, pues donde, claro, la oferta de constitución era tan pobre que incluso han dicho pues que siga la que estaba, que incluso viene de la época de Pinochet, ¿no? Y hace unos años se inició un proceso en Chile donde el pueblo se levantó, luego se formó una comisión de gente de la calle y de expertos y tal, que iban a hacer una constitución muy democrática, pero que luego no ha salido adelante, ¿no? Pues también defraudados por todas las situaciones que se viven en América Latina, ¿no? Países hermanos que han luchado muchísimo y que siguen sufriendo de la pobreza y de la represión. También deprimente, aunque ya se esperaba el resultado de la cumbre del clima, ¿no? La COP28 de Dubái y tal. Ya lo comentamos hace unas semanas. No ha supuesto más que una declaración que nadie va a cumplir, y ahí tenemos los resultados, ¿no? Cómo el cambio climático nos está afectando a nivel de inundaciones, de frío, de sequías, en fin. No se han enterado y lo dejan para 2050. Los que quedéis ya veremos cómo acabáis. Muy mal. Y bueno, luego así ya más en lo doméstico, pues bueno, el cambio, ¿no? La continuidad del gobierno progresista, ¿no? Que también estaba un poco complicado. Ahí Pedro Sánchez se defiende como pez en el agua, se mueve bien en el conflicto, ya sea interno o ya sea externo, pacta con quien sea y al final pues se sale con la suya y ahí estamos, ¿no? Tampoco se puede esperar mucho más, quitando algunas medidas que hay que reconocer. Un punto positivo tienen, pero falta muchísimo más, pues en cuanto a derogación de las reformas laborales, tanto la del PP como la del PSOE, la ley Mordaza, el tema del Sáhara, muchísimas cosas que se han quedado pendientes y que el gobierno progresista no quiere abordar. Y dos cosas importantísimas y que no podemos olvidar, ¿no? Además se trata de cifras, ¿no? La violencia machista, que nos deja pues prácticamente, aún no ha acabado, esperemos que no haya más, pues cerca de 60 mujeres asesinadas. Está subiendo, después de una bajada que había habido hace unos años, vuelve a subir. Y si contamos 20 años, desde 2003 a 2023, pues ya van 1.240 mujeres víctimas de la violencia machista, ¿no? Y por otro lado, los accidentes laborales, que también es otra cifra que año tras año está subiendo, seguimos denunciando, y este año 2023 pues nos va a dejar seguramente sobre los 700 muertos, ¿no? Aparte de los heridos. Ya más de 700, Antonio. Más de 700. Ya lo ha sobrepasado, ¿no? Por eso digo, también sube todos los años y deja cantidad de secuelas, ¿no? En muchísima otra gente que pierde un brazo o que se queda ya con dificultades para poder desempeñar su puesto de trabajo, ¿no? Y ya local, pues el cambio en Valencia, ¿no? El cambio peor, retrocesos que está habiendo en temas de transporte, en temas de carril bici, en temas de fiestas populares, de no subvencionar a colectivos que se dedican a actividades culturales y cosas de estas, ¿no? Simplemente apostar por los toros y por el turismo y todo esto. Y lo último ha sido la decisión de tirar para adelante con la ampliación del puerto de Valencia, con todo lo que se ha denunciado que va a suponer para las playas, para el Parque de la Albufera y para la vida de la ciudadanía, ¿no? Y hay dudas de que vaya a aportar cualquier beneficio, ¿no? Porque, como ya dijimos, pues se trata de darle facilidades a las multinacionales de
del tráfico marítimo, que solo traen y se llevan contenedores, y también pues cruceros que nos traerán miles y miles de turistas, lo que hace que se encarezca el alquiler de la vivienda y que suban los precios y que sea más difícil la vida de los ciudadanos en la ciudad y en los barrios, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un poco las noticias o los hechos que podíamos destacar, y como veis, pues la mayoría son negativos, ¿no? En lo positivo, pues que resistimos y que sigue habiendo un montón de espacios, empezando por esta radio, de locales, de revistas, de grupos que empiezan a funcionar en los barrios, bien como sindicatos de vivienda o sindicatos de barrio, colectivos que se dedican a ayudar a los vecinos. Es decir, ya no se espera que sea las ONGs, Cáritas o el ayuntamiento, sino que hay muchos barrios que organizan pues reparto de cestas de comida, atención a gente sin recursos, se siguen ocupando locales. Hay desahucios, pero también hay nuevas ocupaciones donde los vecinos y la gente que quiere hacer cosas pues encuentra espacios para esas actividades. Y ante tanta cosa negativa, pues que todavía haya capacidad de resistir y de organizar y de buscar salidas, pues yo creo que eso es un punto positivo y nos da esperanza de que vamos a seguir ahí, ¿no? Hagan lo que hagan y nos recorten lo que nos recorten, pues la gente está por organizarse y por luchar. No toda, porque ya hemos hablado de los que solo piensan en el móvil y en las compras y todo eso, pero bueno, siempre ha sido una minoría la que se ha movido y en esos parámetros estamos siendo minorías, pero minorías bastante activas. Versus, a veure si en aquest ànim positiu d'última hora d'Antonio et contagia algo. No sé si vols dir alguna cosa. Jo, pel que estava dient, i m'estava recordant ara d'esta campanya que s'ha fet conjuntament entre CGT a València i el sindicat de barri de Malilla, Construïm Malilla, i com constantment veient com es plenaven les cistelles i es plenava allí de material. És a dir, que això, encara que siga, et diu que no estàs soles i que hi ha gent que està ahí disposada a canviar les coses, no? Versus? Sí, segurament. Siga un camí per explorar, no? No, però vull dir que sí, que et fa veure que no estem a soles en això, que al final no som 3 o 4 que estan en això d'intentar canviar les coses. N'hi ha que intervenir com organitzacions en actes solidaris, no? A banda de que tu tingues la teua dedicació al món laboral i que sigues un sindicat combatiu i tal, està bé i de veres pues, és ressaltable que participes d'accions socials i bueno, dels formatos que penses que són i que beneficien a la població en general i els més desprotegits, per suposat, no? Però continuo pensant que això estarà silenciat sempre, perquè aquesta campanya es conec des dels que estem ahí propet i des dels que han intervingut, no? Jo conec que s'ha fet una labor de difusió bona i per això podem considerar que ha sigut exitosa, no? Però és que justament d'aquestes iniciatives estan normalment silenciades i després a les televisions pues, apareix Càritas, no? Donant-se ahí una pompa i un rotllo com si estigueren salvant ahí el món, esta gent en les seues iniciatives, com que són els únics, no? Clar, aquesta és una de les claus que volia afegir i és que n'hi ha que conquerir els llocs de difusió i fer-se molt forts en l'ampliació de fer-se de presència no sols en els mitjans de comunicació, sinó en el teixit de la població i tindré més presència i que, bueno, si la gent conec, ne té una possibilitat d'actuar. Des del desconeixement tu no pots actuar. I aquesta és una de les claus, no? N'hi hauria que reforçar.
esto l'hem parlat moltes vegades, però n'hi ha que fer-ho, no? N'hi ha que reforçar-se molt i encara que siguen en els mitjos que estan posats per el món liberal, en les ferramentes dels repressors, doncs, trobar camins i fer les pròpies teues ferramentes per a desenvolupar les eines que són precises per a recolzar a la població més desafavorida, però no només a d'ells, perquè cada vegada hi ha més gent desafavorida i que necessita, encara que no el reconeguen, necessita prou d'ajuda. Però bueno, jo volia encetar també els temes de Xina, que no se sap res de Xina, i té unes eleccions presidencials l'any que ve, i és un monstre ahí que econòmicament és molt fort, continua sent el país més fort en nivell productiu i generar una riquesa, encara que siga produint el que està produint, però és una potència econòmica que no n'hi ha que oblidar i que se parla poc d'ella i que, bueno, pues n'hi hauria que tirar un ull ahí perquè la lluita geopolítica d'estos moments no és que Estats Units està invadint Europa en els seus plantejaments, sinó que veritablement el rival, com ja digueren des d'ací d'Europa els representants de la OTAN, l'enemic de veritat és Xina. Encara que no s'ha ficat en res de fer de guerra ni res d'això, internament operarà com siga, però internacionalment no està intervenint i bueno, és curiós que les declaracions dels destacats de la OTAN i dels Estats Units i d'ací d'Europa digueren en el seu moment que l'enemic era Xina, que tu dius, bueno, pues n'hi haurà que veure què està passant en Xina, que és no res. No només que els índios, la Índia l'ha superat en població per primera vegada. És a dir, ara n'hi ha més índios que xinos. I això no sé com se traduirà, però bueno, de moment és algo que està passant ahí en Àsia, que en Àsia, pues, poca cosa parlem. I després Latinoamèrica, que això sí que és ebullició tremenda. Recordar que en Colòmbia està Petro, que suposadament és un representant d'un ala esquerra en la política de Latinoamèrica, i a banda de que Colòmbia ha sigut un país que sistemàticament ha sigut una dreta, a més, mafiosa i suport d'Estats Units en la zona, no? Sempre, i lluitant allà a tope. Després Venezuela, que de repente ha passat de ser una dictadura a ser un país amic. No sé si serà per el petroli o per què, però és que era una dictadura, el Maduro estava loco i no sé què, i ara pues ja no escoltem als autoproclamados estos putxats en una caixa autoproclamant-se presidents i reconeguts en Europa, com el idiota aquell del Guaidó, que això ha passat, i se'ns està oblidant que hem fet el ridículo internacional i a més el senyor Sánchez el primero, que reconegué al incalificable este senyor. México, que encara seguís el AMLO i sembla que, bueno, pues és un posicionament fort ahí en Latinoamèrica i, bueno, pues està ahí el lunar, bueno, després el tema en Bolívia, que crec que van a condenar a la loca esta que monta el guirigay sociópata i basat en el catolicisme, de derribar a Evo Morales, que se tingué que anar d'allí i tal, pues sembla que esta dona acabarà juzgada y posiblemente en la trena. Y bueno, pues Argentina, que Argentina pues es digamos el contrapeso, ¿no? de esta evolució a la esquerra de Latinoamèrica i que, bueno, de moment, pues mira, com que s'estaven passant un poc el d'esquerrans en Latinoamèrica, pues ha vingut
el desaforat i, bueno, pues ja veurem. Jo crec que els argentins, la pinta que té la seva evolució de l'any que ve i els pròxims anys és prou fotuda, No crec jo que isca la cosa bé en les animalaes, en les animalaes que són un poc les polítiques que desitgen realment els ultralliberals del món, no? Este home l'únic que està és representant de lo que tocaria si afluixem en el tema de baixar els braços respecte a lluitar contra el capitalisme i lluitar en contra de l'ultraliberalisme. Este és un exemple clar i, bueno, sense vergonya, és a dir, este va a saco i, bueno, pues n'hi haurà que dependre d'això per a veure què fem, no?, en els nostres països i què se fiquem a defendre. Jo crec que és un bon punt d'enfoque que veure Argentina com separar-se el més possible d'allò, però no des de la perspectiva de cuidado que vienen los de la izquierda, los de la derecha, sino a ver qué tenemos que hacer para que esto no ocurra, que no sea solamente votar una opción política, sino cómo tenemos que actuar y cómo tiene que ser nuestra vida para que esto no ocurra, ¿no? No es solamente un tema electoral. Molt bé, se'ns acaba el temps. Antonio, i Versus no para de abrir aquí temas. No sé, concluye tú. Quería cerrar simplemente pero claro, es que es un tema... Sí, es que la verdad es terrible, ¿no? Y bueno, concluyendo el repaso que le hemos dado a la situación y al año, pues también recordar la marcha que está habiendo de migrantes hacia Estados Unidos, ¿no? De cómo se cierran las fronteras a la gente que huye de la pobreza y de la delincuencia y de todas las dramas que viven en sus países, ¿no? Pongamos por caso Haití, ¿no?, donde la situación ya es dramática, ¿no?, desde hace muchísimos años y cada vez está peor, ¿no? Y la gente tiene que huir porque no puede estar allí, no puede vivir. Y luego pues se cierran la entrada en los países que deberían tratarlos como seres humanos, algo que no se hace. Y bueno, pues nada, ya de convocatorias tampoco me ha llegado mucho, pero sí que hay una que es en la cárcel de Picassent, ¿no?, que es el día 31 a las 12 del mediodía. Se hacen muchas cárceles, ¿no?, coincidiendo con la Navidad, para no olvidar que hay gente, que hay seres humanos que lo están pasando muy mal, ¿no? Y no me refiero a los políticos corruptos, a los grandes empresarios y tal, que dicen que se está allí muy bien y que hay piscinas y tal, pero que luego se gastan un dineral en abogados para no entrar, allí entra gente muy precaria y gente muy pobre, y sobre todo gente que no tiene posibilidades de defenderse. Y allí, pues bueno, no se respetan un montón de derechos humanos, están pasándolo muy mal. Y bueno, pues la Navidad siempre es un momento en el que hay grupos de apoyo a los presos que aprovechan para concentrarse y denunciar la situación que se vive dentro, ¿no? En otras épocas el movimiento de las cárceles ha tenido mucho más apoyo en la sociedad, ¿no? En este momento, pues eso, o no apoya a nadie, o muy pocos grupos mantienen ahí la bandera de la solidaridad en alto, pero incluso hay gente trabajadora que piensa que están allí porque han hecho algo malo y que no tienen ningún derecho a que les apoyemos y denunciemos lo que allí se vive, ¿no? Yo creo que no, hay que seguir denunciando estas situaciones. Y bueno, pues el próximo 31 de diciembre al mediodía, pues en la cárcel de Picassent, que todo el mundo sabe dónde está, allí en la puerta principal, pues imagino que se concentrará la gente que va a participar en esta movilización. Como nos escuchan de otros lugares de la península, pues también en otras cárceles también hay marchas. Zuera, la de Madrid, bueno, mirad en las redes sociales, que imagino que estarán las convocatorias respectivas. Y nada más. Que tengáis un año un poquito mejor que este. Això esperem. Salut. I Versus, no sé si tu tens alguna proposta per a acabar l'any o si no, segurament no, aneu a tornar l'any que ve. No sé si no nos quedará más remedio porque la semana aunque nos toque la lotería vamos a seguir, Aunque nos toque la lotería, aquí estamos. Molt bé. Versus, ¿algo que recomendar para este Cap d'Any? Pues a pesar de todo, conciencia y bueno, pues darse todo el gustito que uno pueda, independientemente pues de la mala conciencia que te pueda quedar, claro, pero sobre todo evitar que te manipulen, que eso es lo más importante.
Doncs amb això acabem. Ara sí, moltes gràcies a Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen, a Versus, Ser Humà Bàsic, salut i ens veiem. Salud a toda la audiencia y a vosotros también. Un abrazo. Salut. Salut i bon any. Salut, igualment. I s'acomiadem nosaltres ja fins la setmana que ve, que tornarem a estar així amb totes i tots vosaltres. Tornarem dimarts. Salut i fins dimarts. Això és Lliure Directe, això és Ràdio Clara. Se n'anem amb una cançó que enguany, d'un grup que enguany complia 30 anys. Se n'anem amb Escapa Ràpid, en esta ocasió, amb companys de la banda Basotti i d'Arpioni. Lliure Directe, Ràdio Clara.